Buenas tardes, mi nombre es Ana María Yate del curso de Física Electrónica de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación hago una breve presentación de mi documento de identidad. Entonces, para el día de hoy vamos a tocar el tema 3, Introducción a la Lógica Digital y Circuitos Combinacionales. Temas a tratar: códigos binarios, compuertas lógicas, math términos, min términos, tabla de verdad y por último una pregunta problematizadora: ¿qué significan las letras BCD? Códigos binarios. Entonces es un sistema de numeración en el que los números son representados utilizando únicamente el 0 y el 1. Estos dos dígitos representan apagado o encendido o un verdadero o falso. Un código binario es capaz de representar la información utilizando estos dos estados. Entonces acá vemos que tenemos los números decimales del 0 al 15 y aquí tenemos su representación en código binario, que como ya lo decíamos anteriormente, el código binario solamente se va a trabajar el 0 y el 1 para representar los números decimales. Y pues esta información sobre todo la vemos en los ordenadores para convertir y transformar la información. Compuertas lógicas. Entonces trabajan en dos estados, 1 y 0. Y estos pueden asignarse a una lógica positiva o negativa. Entonces tenemos dentro de estas compuertas tenemos la compuerta AND, OR, NOT y SOR. Entonces como las vemos acá en esta representación. La compuerta AND. Entonces esa compuerta puede tener dos o más entradas y su función es la multiplicación. Su salida será 1 cuando todas sus entradas estén en nivel alto. En cualquier otro caso la salida va a ser 0. Entonces sus entradas y acá sus salidas. Compuerta OR. La función que realiza la compuerta OR es asociada a la suma. Esta compuerta representa un estado alto cuando al menos una de sus entradas también está en estado alto. Entonces, si tiene un estado alto, pues su salida va a ser en estado alto. Sus entradas y salidas. Compuerta NOT. Esta compuerta NOT representa el estado contrario. Entonces, el estado opuesto que presenta una única entrada. Entonces, como vemos acá, ella tiene una entrada y una salida, ¿sí? En función de la negación. Y el círculo que tiene en su salida representa o proporciona el estado opuesto. ¿Sí? Se utiliza cuando es necesario tener disponible un valor lógico opuesto a uno dado. ¿Listo? Compuerta SOR. Esta actúa como suma en un dígito y cada uno de sus resultados de la suma sería una salida. En la entrada, digamos como una forma de verlo, es que los valores de entrada igual del estado de salida es 0 y los valores de entrada diferente, la salida será 1. En la compuerta OR. Math términos y min términos son una manera de representar una función de salidas de una tabla de verdad. Entonces, los math términos consisten únicamente en una expresión booleana. Esta expresión booleana está representada como lo vemos acá en la imagen de math términos, ¿sí? Un término suma que contiene todas las variables de la función. Entonces, para más términos lo que va a hacer que
cada una de sus variables la vamos a sumar. Para min términos es también una expresión booleana, ¿sí? Una expresión algebraica booleana con n variables, con un número, una cantidad de variables. Y aquí lo que tenemos es el producto que contiene cada variable de la función. Entonces acá, ejemplo, A negada por B por C negada. Entonces esta sería la expresión en min términos para esa expresión algebraica. Estoy de acuerdo pues a unas variables ya dadas en la expresión. Tabla de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta, ¿sí? En este caso tenemos algunas variables, ¿sí? Y estas serán sus diferentes preposiciones. Es un instrumento que se usa para la simplificación de circuitos digitales a través de su ecuación booleana. Permiten analizar cualquier fórmula y hallar sus valores de verdad. Cada proposición tiene solo dos valores, verdadera o falsa. Entonces, como ya lo veíamos anteriormente, la expresión algebraica booleana, entonces lo que podemos hacer es que la podemos montar acá con sus diferentes variables o preposiciones como se llama en la tabla de verdad, y ellas acá lo que tienen es unas salidas de acuerdo a las diferentes combinaciones de los valores de verdad dados en la tabla, ¿sí? Tenemos que podemos hacer negación, conjunción, disyunción, condicionalidad y bicondicionalidad, ¿sí? Entonces, en la negación tenemos una preposición verdadera o falsa, donde si es verdadero, cuando la niego será falso. En el caso contrario, que sea falso, si la niego va a ser verdadera. Para el caso de la conjunción A, conjunción B, entonces tenemos que, para cuando los valores sean verdaderos, pues su salida va a ser verdadera. Si tengo los dos valores verdadero o falso, la salida va a ser falsa. Para falso verdadero, la salida va a ser falsa, y si es falso falso, en los dos casos la salida va a ser falsa. Para la condicionalidad, entonces tenemos que los valores verdadero verdadero, su salida va a ser verdadera. Para el verdadero y falso, la salida va a ser falsa. Caso contrario, la salida va a ser verdadera, y cuando los dos casos son falsos, la salida es verdadera. Entonces aquí lo que vemos es que cuando las dos preposiciones tienen la misma condición de verdadero, su salida va a ser verdadera. Si cumplen la misma condición para falso, su salida va a ser verdadera. En caso contrario, será falsa o verdadera. Entonces acá vemos la tabla de verdad. Tenemos unas preposiciones para P, para Q, para R, y aquí las preposiciones compuestas de las diferentes combinaciones que podemos realizar. La pregunta problematizadora: ¿qué significan las letras BCD? Entonces, BCD significa número decimal codificado en binario. Entonces, como lo veíamos al principio, tenemos nuestros números decimales, y en el sistema BCD, ¿cómo son representados estos? Como código binario. Este es un estándar para representar los números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado en una secuencia de 4 bytes. Entonces vemos acá que para representar el número 0 utilizamos 4 bytes, ¿sí? Es una representación para cada número decimal, tenemos 4 bytes.
Se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división de números en representación decimal. El BCD es muy común en los sistemas electrónicos donde se debe mostrar un valor numérico, especialmente en los sistemas digitales no programados. Entonces, y aquí vemos un ejemplo de la representación del número decimal 5, cómo es su salida en código binario. Del número 6, como es su salida en código binario, y 8, su salida en código binario. Entonces esto, pues, como lo decíamos al principio, nos sirve para los circuitos, la representación de los circuitos y la transformación de la información en un ordenador. Muchas gracias.